Hola, hola. Excelente tarde para todos. Un gusto saludarles. Vamos a iniciar esperando tengan una excelente tarde de fin de mes. Veo que sí acudieron varios al llamado, sí se congregaron virtualmente muchos y miren que estamos propiamente en labores de fin de mes. Un saludo para todos. Miren, en este momento procedo a compartir mi pantalla. Listo, ya estamos por acá e inmediatamente procedemos a activar la cámara. Ojalá no se me espante nadie. Listo. Pues vamos a iniciar. Miren, está programada la sesión para hora y media y dado el número de participantes a quienes agradezco los comentarios y los saludos de inicio, dado el número de participantes, pues la interacción se va a volver un tanto compleja. Hemos estado viendo ya sea con un servidor o en algún momento con algún otro expositor de esta excelente barra de expositores de HIC Capacitación Integral, pues poder impartir algo así ya en modalidad curso, en modalidad taller, pero de cualquier manera, pues vamos a revisar puntos finos, vamos a ver algunas situaciones que implican aspectos prácticos, por supuesto. La idea es poder aprovechar, exprimir al máximo esta hora y fracción que vamos a estar, pues aquí comentando con ustedes. Y miren, yo muy feliz, muy agradecido de que hayan acudido al llamado. Desconozco cómo haya sido la convocatoria, pero les puedo asegurar que así fuera el tema pagado, por todo lo que implica la fecha, el cierre de mes, ya muy pegadito al fin de semana, es viernes y el cuerpo lo sabe. O incluso, ¿no? Si a lo mejor hubiera habido el acceso a través de algún filtro o de una invitación, incluso tal vez gratuita, déjenme decirles que pocas veces, sea gratuito o con costo, se puede obtener esta respuesta. Así que, colegas, amigos, familia, muchas gracias. Vamos a empezar entonces. Un gusto saludarles, un gusto estar aquí nuevamente con nuestros amigos de HIC Capacitación Integral. Vamos a empezar, ¿no? Dicen que vamos a meterle ahí un poquito de nitro, si no se nos ven saludos, en agradecimientos. Y bueno, vamos al primer bloque que tiene que ver específicamente con aspectos generales. Aquí valdría la pena hacer un comentario. Vamos a abordar en lo genérico la figura de la sociedad conyugal y la figura de la copropiedad. Para ello vamos a acudir al derecho federal común, ¿vale? Es decir, no vamos a ir específicamente a la legislación civil o al código civil que sea aplicable específicamente a algún estado o entidad federativa. Ya para el debido tratamiento, para lo que corresponda, según donde se lleven a cabo este tipo de actividades, este tipo de situaciones o actos jurídicos, pues tendríamos que volver a ver en lo particular la ley de carácter civil que sea aplicable de manera local. Habrá que decir que aunque sí tenemos ahí algunas diferencias, pues habitualmente es muy coincidente, ¿no? Lo que prevé por un lado el Código Civil Federal en relación con los códigos civiles de los estados, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, lo tengan en consideración a la hora que vayan a estudiar, a abordar esta figura o que vayan a asesorar en esta materia, háganlo dirigiéndose directamente a lo que es la legislación que aplica a cada estado o entidad federativa. Por lo que hace a la figura del Código Civil Federal, el artículo 184 nos dice que este tipo de sociedades están relacionadas directamente con la figura del matrimonio. Es propiamente un régimen de tipo matrimonial que curiosamente tiene que ver con aspectos patrimoniales. Y no estamos en una lucha, de que si es masculino, es femenino. Finalmente, esta figura del matrimonio como base o célula de la familia
al tenor de lo que es su tratamiento para efecto del derecho civil, hace alusión a cómo administrar y cómo se debe entender que alguien va a ser titular de los bienes para efecto de temas patrimoniales. Entonces, esta sociedad que habitualmente se va a dar entre cónyuges, entre consortes, puede comprender no solo los bienes de los que propiamente o de por sí los esposos ya sean dueños al momento de formar ese vínculo matrimonial, sino también y conforme a lo que acuerden, conforme a lo que se deje establecido en el contrato matrimonial, también esta sociedad conyugal puede comprender los bienes futuros, ¿vale? Este documento, este anexo o este adendum que forma parte del contrato matrimonial en el ámbito de lo civil, se llama o se denomina lo que propiamente conocemos como capitulaciones matrimoniales. Pues básicamente son las reglas del juego, ¿no? Así como cuando uno constituye una sociedad mercantil de capitales, de personas, una figura jurídica en la cual va a aportar cierto capital o va a aportar ciertos bienes y que a nivel de acta constitutiva, a nivel de contrato social, a nivel de estatutos, pues va a dejar plasmadas las reglas del juego. Entonces, en la parte que tiene que ver con la figura del matrimonio, este régimen denominado de sociedad conyugal, tal y como lo acabamos de comentar, me puede comprender los bienes de los que, en este caso, los que van a contraer nupcias, ya son dueños y también, salvo estipulaciones en contrario o ahí en situación de arreglos o acuerdos, pues también puede comprender los bienes futuros. ¿Listo? Entonces, la sociedad conyugal es parte del régimen matrimonial en arreglo en cuanto a la administración y titularidad de los bienes que conforman un patrimonio. ¿Listo? Esto es lo que define, pues no tal cual de manera directa, pero sí de manera indirecta, el artículo 184 del Código Civil Federal. De aquí que, pues vamos a compartir a nivel de generalidades o aspectos generales a algunas características de la figura de la sociedad conyugal. En este caso, en cuanto a lo que hace a la figura del patrimonio común, lo que habitualmente se conocen como bienes mancomunados, ¿no? Entonces, el patrimonio común me va a incluir los bienes adquiridos durante el matrimonio y aquellos que expresamente y de común acuerdo se integren. Ahí es lo que decíamos, ¿no? A lo mejor a la hora de estar integrando, en este caso el contrato, a la hora de estar observando las capitulaciones matrimoniales, pues se puede acordar que todo lo anterior al matrimonio, cada quien sus cosas, o se puede considerar que esos bienes que en lo individual cada uno de los consortes ya ostentaba y que en este caso, a razón del matrimonio, pues los van a incluir, ¿no? Los van a aportar para la figura de la sociedad conyugal. La administración de los bienes la puede ejercer uno o siempre que así lo acuerden ambos cónyuges, según lo pactado, y en ausencia de pacto, si no queda ahí distinguido, no queda definido, pues se va a presumir que la administración se va a dar de manera conjunta. Y bueno, miren, por aquello que tiene que ver con la disolución de la sociedad conyugal, a veces a lo mejor podemos estar ahí un poquito con la idea de que pues esta se disuelve únicamente en ocasión de un divorcio. Sin embargo, específicamente, el Código Civil Federal nos dice que la disolución de una sociedad conyugal procede por mutuo acuerdo, o sea, no se precisa que tenga que haber un divorcio, ¿no? A lo mejor fíjate que el régimen de sociedad conyugal no nos gustó, no nos resultó conveniente, y aun y cuando prevalezca el matrimonio,
pues de común acuerdo, vamos a proceder a disolver la sociedad. Tema poco probable, ¿no? Porque siempre en el aspecto civil, y ni siquiera hablando propiamente del matrimonio, ¿no? Hemos visto de pronto en lo habitual, en lo familiar, incluso en temas que se relacionan con la práctica, pues siempre esa lucha por los bienes, por el poder, las herencias, ¿no? Que luego incluso le llaman herencias en vida y que bien podemos estar claros de que no hay herencias en vida, ¿no? En todo caso hablaríamos de donaciones y que de hecho, si no mal recuerdo, al menos para efecto de la sociedad conyugal, pues conforme al Código Civil Federal no entran en consideración o no incluye, en todo caso, aquellos bienes que se adquieran por donación o por herencia o legado. Pero bueno, miren, básicamente aquí tenemos alguna descripción en parte de lo que son características de la figura o del régimen de sociedad conyugal para pues estar un poquito bajo la misma línea, ¿no? Estar un poquito claros, un poquito entendidos. Por supuesto, no es nuestro objetivo abundar en la figura. Eso se lo vamos a dejar a los expertos para efecto de cualquier controversia, eh, para especialistas propiamente del derecho civil. Y miren, independientemente que estamos en vivo a través de redes sociales, pues voy viendo que ya andamos acariciando a los 400 participantes. Muchas gracias familia, gracias estimados colegas. Y bueno, para los que se van incorporando, bienvenidos. Estamos revisando algunas generalidades, algunos aspectos propios de la figura de la sociedad conyugal, pero lo estamos abordando en lo genérico, propiamente a razón de lo que es el Código Civil Federal, eh, eh, el derecho federal común. Vamos a transitar de esta figura de la sociedad conyugal a la figura de la copropiedad. También, volteando a ver el Código Civil Federal, me señala, me indica que se da la copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenecen pro indiviso a varias personas. Entonces, lo primero que hay que definir, lo primero que debemos tener claro, es que cada que se hable de la figura de la copropiedad, estamos hablando de una cosa o de un derecho. Cosa o derecho que en ambas situaciones van a pertenecer, que más bien en todo momento o en toda ocasión van a pertenecer a varias o a diversas personas. De ahí el concepto de pro indiviso, ¿no? No es posible segmentar, no es posible separar, no es posible dividir, ¿no? Pero debe quedarnos claro que en todo momento se hace alusión o se hace referencia a una cosa o a un derecho y que la característica que sale a denotar es que es bajo esta característica de pro indiviso. O sea, estamos hablando de varios dueños, estamos hablando propiamente de varios titulares, varios que ostentan, pues de alguna cierta manera, la propiedad del bien, específicamente de la cosa o inclusive el derecho. Entonces, a eso refiere la figura de la copropiedad. Así como lo hicimos con el régimen de sociedad conyugal, vamos a señalar, a comentar lo que son algunas características de la copropiedad. Esta situación, esta característica de proindiviso, en el sentido de que cada copropietario posee una parte del bien sin que ello implique, pues propiamente una delimitación, ¿no? O sea, el proindiviso señala que no se puede separar, no se puede dividir, no se puede segmentar. Y bajo esta figura, pues no implica que estos bienes no puedan ser objeto de diversos actos jurídicos, ¿no? Inclusive pensando un poquito en el tema de la compra-venta, de la enajenación, etcétera. Pero de igual manera, dado que tenemos diversos propietarios o titulares, pues una característica que vamos a encontrar propia en este sentido y en relación con la copropiedad es la figura del derecho de tanto. Porque a lo mejor yo puedo decir, ok, fíjate que yo ya no quiero participar de la copropiedad,
voy a enajenar, voy a vender esa parte alícuota que a mí me corresponde. Y en todo caso, hablando de este derecho de tanto, en orden de preferencia, pues los otros copropietarios, los otros cotitulares, van a tener ese, digámoslo así, derecho de preferencia para poder adquirir la parte que yo estoy vendiendo o propiamente enajenando. Por lo que hace al tema de administración y uso, las decisiones sobre el bien requieren, pues propiamente la mayoría de votos, ¿no? Básica o específicamente la mayoría de intereses. Si bien el uso de la cosa debe respetarse el destino del bien, o sea, para lo que se tiene o para lo que se mantiene, y en ese sentido no afectar la esfera jurídica de los otros propietarios, ¿no? De los otros cotitulares. Para efecto de la disposición del bien o de la cosa, propiamente del derecho, si fuera el caso, si este bien no admite división, puede solicitarse su venta judicial y hacer la distribución en proporción a lo que corresponde a cada uno de los copropietarios o cotitulares. ¿Listo? Ya que estamos un poquito en la idea de lo que es esta figura de la sociedad conyugal, como un régimen patrimonial de la figura del matrimonio, y ya que vimos que la copropiedad se da cuando tenemos varios dueños, varios titulares de un bien, propiamente de una cosa o inclusive de un derecho, pues vamos a ir enfilándonos de a poco a lo que es el tratamiento fiscal. En todo momento, al hablar de la figura del matrimonio, al hablar del contrato del matrimonio y al hablar de la figura de la copropiedad, eh, pues una situación habitual es que lo vamos a identificar, aunque no tendría que ser forzoso. Bueno, al menos en el matrimonio sí. El hecho de que quienes van a participar de estas figuras, pues van a ser al final del día personas físicas. Para eso, vamos a voltear a ver a nivel de contribución federal lo que es la ley del impuesto sobre la renta. En la ley del impuesto sobre la renta vamos a tener un título cuarto, recordando que el título cuarto me va a dar propiamente el tratamiento para efecto de esta contribución de las personas físicas, las personas propiamente naturales, así como tú, como yo, que tenemos nariz, boca, sonreímos, nos enojamos. ¿Listo? El título cuarto no me habla de figuras jurídicas como pudiera ser de pronto una persona moral, que bien la persona moral la podremos identificar a razón de una sociedad mercantil, una sociedad civil, ¿sí? Entonces, en este sentido, y conforme al título cuarto, el artículo 90 señala que las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos van a estar obligadas al pago del impuesto. Pareciera poco, pero en ese tampoco, ese extracto que tenemos aquí en pantalla del artículo 90, se dicen muchas cosas. Por ejemplo, nos habla de lo que es la situación jurídica o de hecho que actualiza la hipótesis prevista en ley. Ahí utilizando un poquito el lenguaje técnico del Código Fiscal de la Federación. Coloquialmente hablando, pues en el sentido de que está sujeto a gravamen, que está sujeto a imposición, y que desde el artículo 1 veníamos divisando, en el caso de la ley del impuesto sobre la renta, que lo que está sujeto a gravamen es la obtención de ingresos. Otra situación que nos da a saber, que nos hace de su conocimiento, en este caso este parrafito del artículo 90, pues es propiamente el sistema de renta mundial, que para efecto del ISR maneja nuestro sistema fiscal o nuestro orden jurídico, porque basta con que la persona física sea residente en México para que a razón de ello, pues esté obligado al pago del impuesto por todos los ingresos que obtenga
Y así lo prevé, así lo remarca incluso el artículo 1 de la ley de renta, sin importar la fuente de riqueza. Adicionalmente, el artículo 90 señala cómo es que la persona física puede obtener ingresos. Los puede obtener en efectivo, en bienes, devengado con alguna característica adicional, en crédito, en servicios, en casos muy específicos y siempre que así lo prevenga la ley. Y si no, pues le apostamos al comodín, ¿no? Dirían por ahí, artículo 90, por aquel que nos falte o aquel que pareciera que no tiene cabida o arreglo, ingresos de cualquier otro tipo. Si nosotros de pronto, para efecto de un mejor entendimiento, quisiéramos graficarlo, pues tendríamos algo así. A propósito de aquellos conceptos de ingresos grabados y aquellos conceptos de ingresos no objeto. Curiosamente, y lo hemos comentado infinidad de veces, incluso en varios foros, la ley del impuesto sobre la renta no me define el concepto de ingreso. Recordemos que habitualmente, a razón de lo que son precedentes por parte de tribunales, de la Corte, inclusive para efecto de lo que es la investigación, el estudio, la doctrina propiamente, eh, pues una acepción generalizada del concepto de ingreso tiene que ver específicamente con una modificación positiva del haber patrimonial. De lo que se ocupa el artículo 90 específicamente, pues más bien es de señalar, a razón de una tipo clasificación, de qué manera la persona física puede obtener ingresos, ya sean en efectivo, que aquí en mi opinión, salvo alguna otra mejor que tengan ustedes, al referir a ingresos en efectivo, yo entiendo que hace alusión a ingresos en numerario, propiamente en dinero, ¿no? Y no entendido como una forma de pago, ¿no? El otro día me decía en contador, entonces los ingresos por transferencia no son ingresos grabados porque, mire, no lo señala la ley. Bueno, pues incluso para quien tuviera ese otro tipo de interpretación, pues ahí tenemos el comodín, ¿no? Cuando me dice el artículo 90 que ingresos de cualquier otro tipo. Pero en mi opinión, la figura del efectivo refiere al tema del numerario, al tema propiamente de los dineros. Porque también se nos pueden generar ingresos en especie, ¿no? A razón de bienes, obtención de bienes, alguien nos puede, eh, pues para efecto de tener esta modificación positiva de nuestro patrimonio, en vez de entregar dinero, a cambio nos puede entregar bienes, nos puede entregar la prestación de un servicio. Sin embargo, nótese que aquí sí viene muy puntual remarcado que tratándose de ingresos por servicios, únicamente en los casos que específicamente señale la ley de renta. Tratándose de ingresos devengados, aquí ya no lo deja a razón de la ley de renta en conjunto, ¿no? Aquí ya señala propiamente el título cuarto en lo específico, ¿no? Ingresos devengados, cuando este título así lo señale, o simplemente cualquier otro tipo. Habitualmente tenemos claro, tenemos identificado que no se consideran ingresos o son conceptos no objeto, rendimientos de bienes que hayan sido entregados en fideicomiso y siempre que se hayan destinado a cualquiera de los fines que tenemos enumerados en pantalla. ¿Listo? Con esto vamos a concluir lo siguiente. Las personas físicas, a la par de las personas morales, y tratándose específicamente del impuesto sobre la renta, van a tener que pagar el impuesto por los ingresos que obtengan. Ahora, aquí viene un dato interesante. Dependiendo del tipo de ingreso que tenga la persona física, en función de ello, le va a ser aplicable un régimen. La ley del impuesto sobre la renta no solo se segmenta en personas morales o figuras jurídicas y personas físicas, sino que además, independientemente de que hay un tratamiento para personas morales y otro para personas físicas, vamos a tener también, dependiendo el tipo de ingreso,
o el tipo de actividad económica que nos va a aplicar específicamente un régimen. ¿Qué show traemos luego ahí, Tanto cuando nos toca asesorar como cuando nos toca impartir una capacitación, es muy, muy importante que tengamos bien entendido lo que es una actividad económica y lo que es un régimen fiscal. Por ejemplo, si yo en este momento digo actividad empresarial, ¿de qué estoy hablando? Y como lo he dicho de manera muy ambigua, pues cualquiera de ustedes bien podría decir, está hablando de una actividad económica, una actividad que para efecto fiscal tenga el carácter de empresarial. Habrá quien diga, a mi actividad empresarial me suena a un régimen. Y no está mal ninguna de las dos respuestas, ¿no? O sea, finalmente tenemos ingresos por actividades empresariales y tenemos régimen de actividad empresarial. Sin embargo, es importante definirlo porque en la práctica hemos topado que a veces los colegas lo utilizan indistintamente. O sea, tú dices actividad empresarial o actividad profesional y de inmediato, junto con pegado o de manera paralela, lo aterrizan tanto para efecto de una actividad económica como para efecto de un régimen. Y a veces hay situaciones así pequeñitas que a lo mejor nos pueden crear un lío al momento de querer entenderlas por no hacer correctamente esta separación. Una cosa es la actividad empresarial como actividad económica y otra cosa es el régimen de las actividades empresariales y profesionales. Una cosa es, a razón de actividad económica, tener la figura de otorgar el uso o goce temporal de bienes y otra cosa es que me hablen, por ejemplo, del capítulo tercero del título cuarto, ¿no? Obtención de ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes y que a razón de régimen, si están de acuerdo conmigo, en la ley de renta, pues solo tenemos un régimen de arrendamiento, pero cuando se trata en el caso de personas físicas, específicamente con el tema de bienes inmuebles. Pero bueno, miren, vamos a darle para el tema que nos ocupa. El artículo 92, que está como en este tipo apartado de disposiciones generales, dentro del propio título cuarto, nos dice que cuando los ingresos de la persona física deriven de bienes en copropiedad, repito, cuando los ingresos de las personas físicas deriven de bienes en copropiedad, bienes en común, bienes que tienen varios dueños, varios titulares, hay cotitulares, deberá, no es si quiero, no es si puedo, me está diciendo el artículo 92 que se deberá designar a uno de los copropietarios como representante común. Entonces, cuando los ingresos de las personas físicas deriven de bienes en copropiedad, deberá designarse a uno de los copropietarios como representante común. Contador, ¿para qué debemos tener un representante común? Fíjate que este representante común, a decir y expresamente a la glosa del artículo 92, me dice que será el encargado de llevar libros, de expedir los comprobantes fiscales y de recabar la documentación que determinen las disposiciones fiscales. A veces más que hablar de una interpretación, estimados, que por supuesto que la hay, si no interpretamos, no aplicamos, y por supuesto que existen métodos de interpretación jurídica. Sin embargo, antes de meternos en cuestiones un poquito más complejas, más elaboradas, un buen comienzo podría a bien ser la comprensión de lectura. Entonces, miren, volteando a ver el tratamiento de la copropiedad para efecto de lo fiscal, específicamente ley de renta, siempre que los ingresos de estas personas físicas deriven de bienes en copropiedad,
uno de los copropietarios debe cumplir el rol de representante común y quien sea el representante común de la copropiedad va a tener que llevar libros, va a tener que expedir comprobantes fiscales y recabar la documentación que determinen las disposiciones. Además, el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación nos dice cómo debemos interpretar y aplicar las normas fiscales. Y sobre todo por aquello que tiene que ver de pronto, pues con los elementos esenciales del tributo, sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, pues esta aplicación que deriva de una interpretación no puede ser tan amplia, no puede ser tan extensiva. Básicamente va a ser gramatical o a la letra, ¿no? Sin añadirle, sin buscar o tratar, querer ver más allá de lo evidente, ¿no? Adiciona el artículo 92, este representante común, además de que va a llevar libros, va a expedir comprobantes y recabar toda la documentación que indiquen las disposiciones fiscales, va a tener que cumplir también con las obligaciones en materia de retención de impuestos a los que refiere esta ley. Vamos a tener más parrafitos, pero ya en otro orden de ideas, ya complementando lo principal. Aquí lo que nos ocupa y lo que genera mucha duda en la figura de la copropiedad es quién hace qué, quién hace quién declara qué. Hasta este punto, y hablando de ingresos que derivan de bienes que se tengan en copropiedad, yo no cacho, yo no veo, yo no leo, no interpreto, no aplico estimados que en algún lado diga que el representante común va a pagar el impuesto de todos los copropietarios, porque es una idea con la que habitualmente se navega, aunque no seamos barcos, ¿no? Hay una máxima jurídica que dice, donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Afortunadamente estamos en la ley de renta, no en un reglamento, no en una resolución miscelánea. El artículo 92, cuando me habla de ingresos que derivan de bienes en copropiedad, eh, pues prácticamente me dice que el representante común tendrá que cumplir obligaciones de forma. ¿Cuáles son las obligaciones de forma? Llevar contabilidad, llevar los libros, expedir comprobantes, recabar documentación y por lo que hace a cumplir otro tipo de obligaciones, pues específicamente señala obligaciones en materia de retención. Y ahí le paramos. Si vamos párrafos más abajito del artículo 92, vamos a encontrar pues descripciones interesantes, importantes, por ejemplo, esa cocorresponsabilidad que hay entre todos los copropietarios y recordando que además el representante común, básicamente, pues al final del día va a terminar siendo también uno de los copropietarios. Responsabilidad solidaria por lo que hace a las obligaciones que aquí revisamos, ¿no? Por un lado, obligaciones de forma y aquellas que van un poquito más con cuestiones de fondo, pues únicamente las que se identifiquen o se relacionen con la retención de impuestos. Este tratamiento que fiscalmente estamos observando a razón del artículo 92 también le va a ser aplicable a la sociedad conyugal. Solamente el tratamiento fiscal en materia de ISR. No estamos diciendo que jurídica, legal y para efecto del derecho civil, la sociedad conyugal sea lo mismo que una copropiedad. De hecho, una sociedad conyugal se conforma únicamente por dos.
Una copropiedad, pues no tiene que ser forzosamente dos personas. Los bienes en copropiedad están bien definidos, más allá de que sean indivisibles, y en la sociedad conyugal, pues también vamos a tener esta definición de lo que conforma o integra la sociedad conyugal, pero a razón de lo ya comentado, en función de las capitulaciones matrimoniales. Pero bueno, para efecto del tratamiento, si nos está diciendo que esto va a aplicar también a la sociedad conyugal, implica que de los dos cónyuges, uno va a tener que ser el representante común de la sociedad conyugal. Y ese que sea el representante de la sociedad conyugal va a tener que llevar los libros, va a tener que emitir los comprobantes fiscales, va a tener que reunir toda la documentación e información que se indique mediante ley, y en materia de entero de retenciones, pues es el que va a hacer el trabajo sucio. ¿Listo? ¿A razón de qué nace la copropiedad? Pues miren, lo habitual deriva del tema sucesorio, ya sea que hablemos propiamente de herencias o legados, pero también no existe prohibición. Dicen que lo que no me está prohibido me está permitido, y en ese tenor pues también se puede realizar una adquisición o una inversión de manera conjunta, ¿no? Oye, ¿qué te parece si adquirimos unos terrenos? ¿Qué te parece si adquirimos una maquinaria? Vamos a ser dueños ambos, o vamos a adquirir un inmueble, ¿no? ¿Por qué no? No me alcanza, no te alcanza, mira, juntamos y nos volvemos más poderosos, ¿no? Entonces la copropiedad nace de la figura de la sucesión o de las adquisiciones que se puedan hacer en bloque o en conjunto. Nótese que hasta aquí no estoy hablando específicamente pues de alguna situación que tenga que ver con un régimen. Aquí nada más estamos hablando de bienes. ¿Listo? Ahora, en razón de lo que acabamos de revisar en el artículo 92 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ingresos de bienes en copropiedad, un ejemplo de un bien que esté en copropiedad, y ahorita lo acabamos de comentar, puede ser un bien inmueble, inclusive a razón del cual se otorgue el uso o goce temporal del mismo. En este caso, para efecto de la copropiedad, ya quedamos que independientemente del número de cotitulares o copropietarios, alguien fue designado representante. Y los que no son representantes, pues son el resto de los copropietarios. Para efecto del pago provisional, tanto el representante, que ya tenemos claro y definido qué tiene que hacer él, ¿no? Él tiene que llevar los libros, él tiene que emitir los comprobantes, él tiene que efectuar retenciones. Por ejemplo, si a razón de esta actividad de arrendamiento tuviéramos trabajadores, un portero, un conserje, no sé, en fin, ¿no? Entonces, tanto el representante como los copropietarios, y acorde a lo que acabamos de ver en el 92 de renta, cada quien va a acumular, tanto a nivel de pago provisional como a nivel de la declaración anual del ejercicio, la parte proporcional que le corresponde de los ingresos. Nótese, lo volvemos a comentar, el artículo 92 de la Ley de Renta en ningún momento señala que propiamente el representante tenga que cumplir
con las obligaciones de fondo, salvo el tema del entero de retenciones, por cuenta de los demás integrantes o copropietarios. ¿Sí? De igual manera, por lo que hace el impuesto sobre la renta del ejercicio, así como cada integrante de la copropiedad en esta figura de arrendamiento se encargó de presentar su declaración de pago provisional, y así como en lo individual, cada persona en la declaración anual presenta su declaración de ISR al ejercicio, pues nada más la parte que le corresponde a cada quien de la copropiedad. Por lo que hace a las demás obligaciones, que ya vimos que pues básicamente tienen que ver con obligaciones de forma, no obligaciones de fondo, salvo el tema de retenciones, el representante común se va a hacer cargo. Contador, ¿cómo doy aviso de esto al SAT? Pues mira, este tema de la figura de la copropiedad lo tuvimos que hacer saber al momento de la inscripción en el RFC. Si el bien en copropiedad o la actividad en copropiedad deriva en algún momento posterior a cuando yo ya estaba registrado en el RFC, pues bastará con presentar el cuestionario de actualización de actividades económicas. No sé si han notado, cada que le actualizan su situación fiscal a algún cliente de ustedes o ahí en la empresa donde colaboran, y sobre todo cuando se trata de personas físicas, no sé si han notado que en el cuestionario de actividades económicas les pregunta si las actividades las van a realizar por cuenta propia o en todo caso, si lo van a hacer como parte de una copropiedad. Y si eligen la opción de hacerlo como parte de una copropiedad, pues de igual manera van a indicar en este caso si ustedes únicamente tienen el rol de copropietario o si siendo copropietario, además de ser copropietario, ustedes tienen el rol de representante común. Pero todo eso se va a dejar asentado dentro de lo que es el cuestionario o el aviso de actualización de actividades económicas, y todos los copropietarios que formen parte de esa actividad en relación con un bien en copropiedad, pues van a tener que hacer esa actualización en lo individual. Indicar que la actividad la harán por conducto de la figura de copropiedad, y que ellos o van a ser integrantes de la copropiedad o en dado caso, según al que le corresponda, es el que quedó designado como representante común. ¿Listo? Vamos a trascender al artículo 145, pero del reglamento de la ley de renta, porque luego no me creen. Contadores que toda la vida el representante común ha declarado todo el arrendamiento, y fíjese que en la anual ya cada quien paga el cachito que le corresponde, cada quien declara la porción o la parte proporcional que corresponde. Ok, bueno, pues si no has tenido problema, qué bien, pero no lo estamos haciendo bien. Referenciando al artículo 92, el 145 del reglamento, me dice específicamente que tratándose de ingresos que deriven de otorgar el uso o goce temporal o de la enajenación de bienes, o sea, propiamente aquí vamos a entender que hace alusión a la figura del arrendamiento, y pues de primera mano a la figura de la enajenación, pero no entendida como una actividad empresarial o como parte de una negociación. Y me dice que cuando estos bienes, los que sean objeto de arrendamiento o de enajenación, bienes que además de antemano sabemos que están en copropiedad, o incluso bienes que pertenecen a los integrantes de una sociedad conyugal, deberán, repito, ahí hubiera estado bueno subrayarlo, se me fue la hebra, deberán presentar sus declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio, ahí lo marcamos de color azulito, tanto el representante común como los representados
y los integrantes de la sociedad conyugal, los representados pues son los integrantes de la copropiedad. Y de igual manera, aunque hablamos de dos, pues los integrantes de la sociedad conyugal, más allá de que haya alguien designado como representante o hacerse cargo del cumplimiento, pues cada uno en lo individual, tanto su pago provisional como su declaración anual, lo tendrán que hacer de a solito y por la parte proporcional de ingresos que le corresponda a cada uno. ¿Listo? Vamos a ver un caso práctico. Ingresos por arrendamiento, que estos ingresos derivan de un bien inmueble que está en arrendamiento, un local comercial, y que se otorga el arrendamiento a una persona moral que mensualmente paga 25,000 pesos. Entonces, miren, un cálculo habitual, si habláramos de un solo contribuyente, y que es la primera columna que tenemos aquí, implicaría acumular como ingreso para efecto de la tarifa del artículo 96 los 25,000 pesos que cobramos de renta a la persona moral. Nótese que para efecto del ejemplo, y conforme a lo que prevé el artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estamos aplicando en vez de una deducción comprobable, la deducción optativa a la que hace alusión el artículo 115. Esa denominada o mal llamada deducción ciega, que cada quien le puede llamar como quiera, ¿no? Pero digo, propiamente es bueno saber que el artículo 115 nunca refiere a esta figura como una deducción ciega. Aunque no habría problema si en vez de la deducción optativa, ahí tuviéramos las deducciones que autoriza el artículo 115. De cualquier manera voy a confrontar ingresos contra deducciones y voy a aplicar la tarifa, y en el entendido de que hablamos de una persona moral, pues la persona moral nos va a efectuar una retención del 10% del precio o la contraprestación por motivo de dicho arrendamiento. Eso es lo habitual, ¿no? Ahora bien, vamos a suponer una copropiedad donde los dueños del inmueble son 5 personas. Nótese que aquí en el ejemplo yo puse copropietario 1, 2, 3, 4, 5, así nos fuimos, y marqué de un color distinto al representante común de la copropiedad. Que nótese que su cálculo y lo que él mensualmente declara en lo individual no tiene ninguna diferencia y ningún cambio en razón de lo que cada quien manifestó o lo que cada quien declaró en su formato electrónico. Contadores, que cuando entro al formato electrónico me pregunta si mis ingresos derivan de copropiedad, pues tú dile que sí. Y si me pide datos, pues pídeselos al representante común. O haz una división, ¿no? Somos 5. Si informativamente me pide los datos de los demás copropietarios, pues aquí para efecto del ejemplo sería una quinta parte por cada uno, ¿no? Ahora, el hecho de que yo marque al representante común con otro color, si bien no le varía el cálculo, de antemano sabemos que él es el encargado de llevar los libros contables, él es el encargado de emitir el comprobante fiscal a la persona moral, en fin. Nótese que lo que hicimos fue que cada copropietario en lo individual, al presentar su declaración mensual, pues acumula la parte que le corresponde del ingreso. Y la deducción, así sea la de carácter optativo o la autorizada del artículo 115, pues también van a aplicar la parte de la deducción que proporcionalmente le corresponda a cada uno. Oiga, conta, la persona moral efectuó retención, pues de igual manera
la retención que nos efectuó, cada quien la aplica en proporción de una quinta parte. ¿Listo? De igual manera, el artículo 236 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que tratándose del régimen de los demás ingresos y siempre que derive de ingresos que se perciban en copropiedad o en sociedad conyugal, pues miren, no hace otra cosa que replicar lo que veíamos ahorita para efecto del arrendamiento en el artículo 145 del reglamento. Me dice que va a corresponder a cada persona hacer su cumplimiento fiscal de fondo o sustantivo en proporción de lo que tenga derecho. Me dice que los pagos provisionales y la presentación de las declaraciones deberán efectuarse por cada persona física por la parte de ingresos que le corresponda. ¿Listo? Ahora bien, miren, regreso tantito al 145 del reglamento, porque para efecto de que me dice que cada quien sus cosas y cada quien tiene y debe de declarar lo que le corresponde, me dice que se aplica una excepción a la regla tratándose de quienes apliquen la opción del artículo 142 y para que no les digan y no les cuenten, también del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. ¿A qué refiere ese artículo 142 del reglamento? Me dice que cuando se trate de integrantes de una sociedad conyugal, podrán optar, aquí nótese que la palabra podrán no aparece solita, no es un podrán de obligación o habilitación, está expresada en conjunto con el verbo optar, por lo cual es una opción. Tratándose de una sociedad conyugal, se podrá optar porque aquel cónyuge que obtenga mayores ingresos acumule la totalidad de los ingresos que deriven de bienes o de inversiones de las que ambos sean propietarios. ¿Sí? Yo no sé qué tan conveniente pudiera resultar esta opción. Yo pensaría que una opción siempre tendría que hacer alusión a una facilidad. ¿En qué sentido lo decimos? Miren, vamos a poner el ejemplo. El cónyuge uno declara ingresos por arrendamiento a razón de 25,000 y el cónyuge 2 declara 30,000. Oiga, contador, pero en la copropiedad, que es salvo estipulación en contrario, pues se entiende que cada quien es dueño de una parte de manera equitativa. O sea, si hablamos de 5 copropietarios, 5 quintas partes. Si hablamos de 3 copropietarios, 3 terceras partes. Aquí, ¿de dónde pudiera derivar que el cónyuge 2, a razón de un arrendamiento, obtenga mayores ingresos? Dijimos que para efecto de el régimen de sociedad conyugal y de la figura del matrimonio, dentro de las capitulaciones matrimoniales, puede quedar perfectamente definido qué bienes van a integrar y van a formar parte de la sociedad conyugal y qué bienes no van a formar parte ni van a integrar la sociedad conyugal. Si de pronto, forzando aquí un poquito la imaginación, el cónyuge 2 le iba a poner esposa 1 o esposo y marido, marida, eh, dije no me vayan a cancelar, ¿no? Ya mejor no me compliqué. Ahí nos faltó el acento, fíjense. Nada más le pusimos cónyuge 1, cónyuge 2. Entonces, pues sí puede ocurrir en la práctica, ¿no? Si yo obtengo ingresos de un bien que no está en copropiedad porque no quedó afecto a la sociedad conyugal, pues además de que yo acumulo la parte del bien en arrendamiento por copropiedad, pues yo acumulo mis propios ingresos por arrendamiento del bien donde no participa mi cónyuge, ¿no? Y aquí la opción que nos da el artículo 142 es que en vez de que cada quien declare por su cuenta y haga su cumplimiento en el tema de pago provisional,
e incluso declaración anual, pues que mejor hay la chance de que el cónyuge que obtenga el mayor monto de ingresos, mejor él solito acumule lo de todos. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Aquí en este escenario, si el cónyuge 2 acumula los ingresos de ambos, porque el cónyuge 2 es el que tiene el mayor monto de ingresos, pues aquí podríamos pensar que quien lo haga le falta un poquito de barrio, ¿no? Porque recuerden que las personas físicas calculan y determinan su impuesto a razón de aplicar una tarifa de tipo progresivo, lo cual implica que a mayor ingreso, mayor impuesto. Si bien en este caso el cónyuge que ostenta mayores ingresos acumula el gran total de los dos, inmediatamente notes el efecto. La persona que acumula la totalidad de los ingresos, en un mes de calendario únicamente, le va a corresponder pagar un impuesto de 6,066. Si cada quien hubiera seguido declarando como corresponde cada quien sus cosas, pues quedaban ahí juntando el pago de ambos impuestos arribita de los 4,000 pesos. Entonces, pues esta opción de que acumule aquel cónyuge que obtiene el mayor monto de ingresos, en mi opinión, pues ni siquiera habrá que voltear a verla, salvo por alguna otra situación que sea una imponderante, muy preponderante y que yo desconozca, ¿no? Pero al menos aritméticamente hablando, no veo la conveniencia de aplicar la opción del artículo 142 y que específicamente de que uno solo acumule todo, pues únicamente refiere a la figura de la sociedad conyugal. ¿Listo? El artículo 92 señala que tratándose de negociaciones, propiamente de negocios, actividad comercial o lo que para efecto de la ley de rentas se entiende como actividad empresarial, vamos a tener que estar a lo que señala el artículo 108 de la ley del impuesto sobre la renta. Nótese cómo de este apartado de disposiciones generales vamos a migrar a la sección primera, capítulo segundo, título cuarto, específicamente al régimen de actividades empresariales y profesionales. Y el artículo 108 me dice que cuando se realicen actividades empresariales a través de una copropiedad, el representante común designado determinará la utilidad fiscal o pérdida de dichas actividades y cumplirá por cuenta de la totalidad de los copropietarios las obligaciones señaladas en esta ley, incluso la de efectuar pagos provisionales. Repito, incluso la de efectuar pagos provisionales, si bien donde la ley no distingue, no debemos distinguir, donde la ley distingue, pues hay que hacer lo propio. Específicamente tratándose de una actividad empresarial, el representante común de la copropiedad sí va a tener que efectuar el pago provisional por cuenta de todos los representados, específicamente por cuenta de los copropietarios. O sea, él va a declarar todo, él va a presentar los pagos provisionales y a la hora de llegar a la declaración anual, él va a repartir el pastel para de esa utilidad fiscal o gravable señalar cuánto le corresponde a cada copropietario y ahora sí en la declaración anual, cada copropietario va a manifestar lo que le corresponda.
Ahora aquí también tenemos una serie de situaciones. ¿Cuándo se detona, estimados, una copropiedad de una negociación o de una actividad empresarial? Hace rato decíamos que en lo habitual la copropiedad nace de una herencia, de un legado, de una adquisición en bloque o conjunta de bienes, pero de pronto también hay quien navega con la idea de que por contrato o convenio se le puede dar vida a una copropiedad para efecto de actividad empresarial. No suena descabellado, en mi opinión. Sin embargo, aplicando las disposiciones normativas del Código Fiscal de la Federación, y que además recordemos el artículo 1 señala que dicho códice se aplica en defecto de la ley, y dado que esto no lo explora, no lo aclara, no lo define, no lo distingue la ley de renta, vean lo que dice el artículo 17b del Código Fiscal de la Federación. Me dice que al menos para efecto de las disposiciones fiscales, se entenderá por asociación en participación el conjunto de personas. Por ahí alguna vez un abogado me decía personas morales contra una persona moral con una física. Fíjate que el código no distingue. Me dice que para efecto de lo fiscal se entiende por asociación en participación el conjunto de personas que realicen actividades empresariales con motivo de la celebración de un convenio, y siempre que las mismas, por disposición legal o del propio convenio, participen de las utilidades o de las pérdidas derivadas de dicha actividad. Conclusión, pues no es que, oigan amigos, ¿cómo ven si ahorita ponemos un restaurante? Yo pongo las mesas, alguien pone la expertise, el know-how, sus conocimientos de chef, otro pone sus conocimientos administrativos, y hacemos una actividad empresarial en copropiedad y no nos complicamos porque no vamos al notario, no constituimos una sociedad. En mi opinión, pues no, no caminaría. ¿Dónde caminaría? Pues el negocio familiar, y a lo mejor el negocio familiar estaba como persona física, el titular era, invento, el papá. El papá tenía una taquería. Al morir, parte de la masa hereditaria está conformada por ese negocio, y al desahogarse el procedimiento sucesorio, la taquería pasa a manos de los herederos, y ahí en automático tenemos una negociación en copropiedad. Lo más parecido a lo otro, donde dijéramos que vamos a poner un negocio y que seamos copropietarios del negocio, es por ejemplo cuando se traspasa o se vende una negociación. No sé si de pronto han visto que dicen se traspasa negocio, ¿no? Ah, mira, pues de aquí soy, pero pues no completo y con mi bro, con mi compa. Oye, ¿cómo ves si invertimos y adquirimos ese negocio? Pero es muy distinto a un convenio tipo informal a razón de una sociedad, porque ya manejarlo de esa manera, conforme al Código Fiscal de la Federación, implicaría, pues más bien una asociación en participación, ojo, al menos para efecto de lo fiscal. A lo mejor sí también derivado de un bien que adquiere en conjunto con alguien y que de ahí se realice una actividad empresarial, también ahí me suena, ¿no? Me suena en parte con lógica. Pero así que por contrato, acuerdo, convenio, celebración, lo que sea, pues en mi opinión estaríamos hablando más bien de una asociación en participación. Ahora bien, complementa el artículo 108.
para los efectos del impuesto del ejercicio, o sea, para tema propiamente de la declaración anual, los copropietarios van a considerar la utilidad fiscal o la pérdida fiscal en la parte proporcional que les corresponda y van a acreditar en esa misma proporción los pagos provisionales que efectuó el representante común de la propiedad. Haciendo rápidamente una radiografía, nótese que aquí ya cambia, a diferencia del arrendamiento, de la enajenación y de los ingresos que derivan del régimen de los demás ingresos. Aquí en el caso de una negociación o una actividad empresarial, el artículo 108 dice que el representante, además de llevar los libros, además de emitir comprobantes fiscales, además de retener a terceros cuando así corresponda, él es el único que, a razón de pago provisional, va a presentar declaración mensual. Y además va a ser el único que va a declarar la totalidad de los ingresos, como si él fuera un contribuyente en solitario. Obviamente tendrá que tener actualizadas sus actividades económicas, obviamente debió haber presentado, manifestado y señalado que él era el representante común de la copropiedad. Y para efecto de la declaración anual, él va a ser la confronta entre ingresos acumulables y deducciones autorizadas, y ya determinada la utilidad fiscal o gravable, se la va a informar a los demás copropietarios para que tanto el representante como los copropietarios, en lo individual, cada quien en su declaración anual, acumule la parte que le corresponda, y a razón del monto total de pagos efectuados en el año de calendario, acreditar la parte también que le corresponde de los pagos provisionales. ¿Listo? Y en mi opinión de esto que comenta el 108 es que hay esa confusión de que para efecto de arrendamiento, de enajenación de bienes o incluso de los demás ingresos, pues que únicamente el representante común es el que paga impuesto. Ya lo revisamos en el 92 de renta, ya lo revisamos en el reglamento, y la única situación donde se distingue ese tratamiento es tratándose de actividad empresarial, que también ya dijimos que no en todos los casos se habla de actividad empresarial o específicamente de una negociación. Vamos a suponer que estos son los cálculos del representante común de la copropiedad. Es el papel de trabajo con el que mes a mes vino presentando una declaración mensual de pago provisional en nombre de la copropiedad, y que acumulaba él el total de los ingresos. Y miren, nos vamos a trasladar a diciembre. Acuérdense que una característica del régimen de actividad empresarial y profesional, aunque ojo, la copropiedad solo se da con actividad empresarial. La actividad profesional, servicios, al igual que los salarios, se entiende que los obtiene quien presta el trabajo, ¿no? La labor y tantana, ahí sí no hay ni para efecto de copropiedad ni para efecto de sociedad conyugal. Entonces, miren, dado que traemos un efecto acumulativo tanto en ingresos como en deducciones, cuando se declara el mes de diciembre en régimen de actividad empresarial, ya se declaró el total de ingresos y el total de deducciones de enero a diciembre. De hecho, recordemos que para calcular el impuesto sobre la renta del mes de diciembre, aplicamos una tarifa del ejercicio, la tarifa del artículo 152. Ya no tendrá que hacer mayor labor el representante. Con las cifras que manifestó a diciembre, tanto de ingresos como de deducciones, ya le puede informar a los copropietarios a cuánto ascendió la utilidad fiscal o gravable, de tal manera que cada quien va a acumular la parte proporcional que le corresponde,
Y del total de pagos provisionales, que fueron 91,000, cada quien se va a acreditar lo que le corresponda de esos pagos provisionales. Para efecto de este ejemplo, vamos a suponer que esta negociación o actividad empresarial en copropiedad tiene tres cotitulares, tres copropietarios. Luego entonces, cada copropietario va a acumular una tercera parte de la utilidad gravable. Eso sí, van a aplicar cada quien la tarifa anual o tarifa del ejercicio. Y del total de pagos provisionales efectuados, cada copropietario va a acreditar una tercera parte del total de pagos, ¿no? Que fueron 90 y tantos mil. Vean cómo ahí le estamos acreditando 30,000. Y ojo, aquí suponiendo que esto fueran los datos de un copropietario, todavía ni siquiera hemos considerado en lo individual las deducciones personales y, de ser el caso, los estímulos que aritméticamente dan el efecto de una deducción personal. Aquí es donde bien podríamos decir chulada, ¿no? Porque se segmenta, se fracciona el ingreso y al final del día, aquí aún sin aplicar deducción personal, como la tarifa que se aplica es de 12 meses, pero con un ingreso menor que al que realmente se declaró en diciembre, pues en automático, casi casi por default, me va a arrojar un saldo a favor. ¿Listo? Y bueno, la dinámica para cada copropietario será como en lo individual ocurre para cada persona física, aunque no hablemos de bienes o negociaciones en copropiedad. Y miren, como parte del material didáctico, aunque nosotros ya no vamos a ahondar en eso, les incluimos también el detalle de lo que es el tratamiento y las diversas características tanto de las deducciones personales como, de igual manera, de los estímulos que hacen las veces de deducción. Propiamente, ahí tendríamos que evocar y recordar las cuentas personales especiales de ahorro, que tienen como base un plan de seguro de pensiones conforme al 185 de la Ley de Renta, o también el tema de las colegiaturas. Esos no están en ley, eso está en un decreto que data de diciembre de 2013, y que cada persona en lo individual de los que conforman la copropiedad pues también ya va a aplicar por su cuenta sus deducciones personales. Vamos a cerrar con esto, y precisamente tiene que ver con la figura de la copropiedad en reciclo. A razón de la propia ley del impuesto sobre la renta, no lo tenemos regulado. Está expreso este tratamiento en las reglas 3.1320 y 3.1321 de la miscelánea vigente. Y a razón de estas reglas, podemos ver que la figura de la copropiedad, en el caso específico del reciclo, puede aplicar tanto por negociaciones, es decir, actividad empresarial, como de igual manera por tema de otorgar el uso o goce temporal de bienes. Aquí la premisa es que cada una de las personas físicas que integran la copropiedad van a tener que cumplir las características, los requisitos y el perfil, como si cada quien en lo individual quisiera formar parte de esta opción del régimen simplificado de confianza de personas físicas. Las únicas situaciones que debemos tomar en cuenta, en consideración, es que en suma los ingresos de todos los copropietarios, tanto en lo actual como volteando a ver el ejercicio inmediato anterior, no excedan de 3,5 millones. Esa en parte pues va a ser la prueba de fuego, ¿no? Que sumando los ingresos de todos los copropietarios a razón del ejercicio inmediato anterior, pues en conjunto esos ingresos no excedan de 3,5 millones. Y a razón de ello, también el segundo filtro sería que el ingreso individual de cada copropietario
más los ingresos que deriven y obtenga por la venta de activos fijos, pues que en lo individual para cada quien tampoco exceda de 3,5 millones. Aquí, de igual manera, como ocurre en actividad empresarial, para efecto del reciclo, me señala que el representante común de la copropiedad, pues va a tenerse que hacer cargo de todo el cumplimiento fiscal, tanto el de forma, propiamente expedir comprobantes, reunir documentación, presentar información, como el de fondo, ¿no? Pagar las contribuciones, en este caso, por nombre y por cuenta de todos los copropietarios. ¿Sí? Nótese que aquí muy puntualmente me habla del ISR pagado en los pagos mensuales, que finalmente quien los efectuó, pues terminó siendo el representante común. ¿Listo? Y bueno, estimados, pues muchas gracias por todos sus comentarios, por todas las retroalimentaciones, por las críticas, por lo que hayan comentado ahí en el chat. Les decía que teníamos presupuestado hora y media. Discúlpenme, no es una grosería, pero también luego ya me conocen, saben cómo soy. Considerando el número de participantes, considerando el número de comentarios e inclusive el número de personas que levantó la mano, pues no nos daba para la hora y media, me disculpo de antemano. Tratamos de ser muy puntuales, muy descriptivos, incluso a razón de casos prácticos. Eh, Tal vez más adelante, y yo creo que si lo solicitan a nuestros amigos de HIC, se pueda tener una sesión, incluso ya viendo el formato electrónico, viendo más puntualmente papeles de trabajo. Yo por mi parte les agradezco la confianza, el apoyo, la colaboración, pero lo más importante, el mayor activo que tienen ustedes, que es su tiempo, y por supuesto también gracias a nuestros amigos de HIC Capacitación Integral por habernos invitado a compartir de estos temas tan interesantes y hacer partícipes de esta plática hoy tardecita del jueves 31 de julio del 2025. Un abrazo para todos, saludos y recuerden permanecer porque por ahí nos van a brindar alguna información para quien se quede hasta el final. De igual manera les van a compartir propiamente lo que es el material del día de hoy. Gracias, excelente tarde, cuídense mucho y estamos a la orden. Al contrario, maestro, muchísimas gracias. Como siempre, es un honor y un placer tenerlo con nosotros. A todos los participantes, les esperamos que este curso haya sido de su agrado. Por favor, no se vayan. Ahorita en breve les estarán compartiendo en el chat el material de apoyo que nos hizo llegar el maestro Buendía. Y bueno, aprovechando este curso de tratamiento fiscal de la copropiedad y del matrimonio impartido por el maestro Buendía, queremos hacerles la invitación a nuestra membresía mensual, la cual incluye más de 18 cursos. Son cursos especializados en contabilidad y algunos en derecho, los cuales se actualizan constantemente para que, bueno, estemos actualizados al día al día. Entre ellos, bueno, aquí les mostramos, tenemos taller de inteligencia artificial para el pago de impuestos, el cual se llevará a cabo la segunda sesión este 6 de agosto. Tenemos también todo sobre auditoría SIMS, REPSE, IXOE y SISUB con el maestro Francisco Yáñez Ledesma. En el ámbito del derecho, pues tenemos juicio reivindicatorio y plenario de posesiones con el maestro Luis Alberto Aguirre Ocaña, estrategias de litigación en debate y control de detención con la maestra Carla Prat, taller Nuevo Diot con el maestro José Alfredo Zaragoza Buendía, sistema de dictamen electrónico del IMSS, CIDEINS, con el maestro Josué Camacho Reyes. De igual forma, IEPS para bebidas alcohólicas,
defensa ante formulación de impugnación y vinculación de procesos, pruebas en materia civil, mercantil y familiar, nuevas obligaciones en la ley antilavado para el sector inmobiliario de la construcción, taller de devolución de IVA para contadores, SUA, ITSE y CIPARE, reforma ley antilavado 2025, tratamiento contable y fiscal de las notas de crédito. De igual forma, contaremos con el curso de defensa versus negativas de devolución de impuestos, cómo desvirtuar una notificación electrónica, responsabilidad civil y daño moral, cómo atender revisiones profundas y recepciones de sellos digitales, juicio oral mercantil e impuestos diferidos, NIF D4. Aquí abajo les dejamos el QR para que puedan escanearlo. De igual forma, ahorita mis compañeros en el chat les estarán haciendo llegar la información con respecto a nuestra membresía mensual. De igual forma, bueno, queremos invitarlos a nuestra membresía ya sea trimestral o anual, ya sea el caso que sea de su mayor interés. Estos cursos, bueno, se van actualizando constantemente. La inversión de la membresía mensual es de 2,400. Como les comentaba, son más de 18 cursos. Ese incluye material digital. Son agregados a un grupo exclusivo de WhatsApp donde se les envía la información y cuentan con acceso a la grabación durante 6 meses. Nuestra membresía trimestral tiene un costo de inversión de 1,400, son más de 60 cursos y acceso a la grabación por un año. De igual forma, se agrega a ese grupo de WhatsApp donde se les resuelven dudas y se les comparte material y actualizaciones que se llevan día a día. Nuestra membresía anual tiene un costo de 12,500, son más de 200 cursos, igual con un año de acceso a las grabaciones. Todas estas membresías, bueno, incluyen constancia, material de trabajo y acceso a grabaciones, tanto también como el acceso al grupo para resolver dudas, obviamente cada uno con respecto al tiempo que dura su membresía. Cualquier duda, estamos a sus órdenes, mándenos un mensajito de WhatsApp o en inbox. De igual forma, no olviden seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales para mayor información. Y bueno, les comparto nuevamente el QR por si desean escanearlo o de igual forma pues les estarán haciendo llegar la información. Muchísimas gracias a todos, que sigan pasando muy bonita tarde y bueno, esperamos que este curso haya sido de su agrado. Muchas gracias.